Pareció precioso para empezar nuestro programa de hoy. Les agradezco su sintonía y les aseguro que la siguiente hora del programa La Mujer Actual va a ser de enorme aprendizaje. Necesitamos trabajar en familia, necesitamos hacer frente común, papás, escuelas, los niños, los jóvenes, todos enterarnos de lo que realmente está pasando respecto a la violencia en redes. Necesitamos entender qué pasa, por qué tanta pornografía, por qué un niño tendría que encontrarse con una imagen que no pidió y que le salta a la vista y que no entiende, pero lo empiezan a trabajar y a trabajar. En fin, hay tantas cosas en este momento que muchos papás desconocen y por eso la información empodera. Y yo les invito a que se queden con nosotros porque tengo una invitada muy especial, una amiga querida, una mujer activista a favor de las niñas, los niños y los adolescentes. Mi amiga, la licenciada Josefina Vázquez Mota. Gracias por aceptar, Josefina. Bienvenida a La Mujer Actual. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar contigo, querida Janet, con nuestros radioescuchas, con quienes nos acompañan por la televisión. Pedirles que nos acompañen porque eres una amiga indispensable y porque quiero felicitarte por esta entrega, por este amor, por este compromiso de más de 40 años. Que tan merecido tienes estos reconocimientos, porque vaya que soy, pues me ha tocado atestiguar no solo tu trabajo, tu consistencia, sino el gran amor con que realizas cada uno de estos programas, pensando siempre en ayudar a alguien más. Mira quién lo dice. Así de que, mira, me estoy feliz y luego que me hayas abierto este espacio tan generoso de un programa, una transmisión completa tuya, que es invaluable, para hablar de lo que me han hablado a mí más de 80,000 niñas, niños y adolescentes con los que he tenido la bendición y el privilegio de estar a lo largo de estos últimos meses. Y voy a terminar este año habiendo estado con más de 120,000 a partir de 9 a 17 años, 18 años de edad. Así que lo que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy son las historias que ellos han compartido conmigo. Es lo que ellos viven en las redes sociales, es su angustia, su dolor, pero también sus sueños y sus gritos de auxilio. Y como bien decías, la gran mayoría de los adultos, por muchas razones, estamos muy ajenos a lo que están viviendo en esa pantalla negra, que para empezar me gustaría decir, no contiene el algoritmo del amor. No te dicen te amo, no te dicen te creo, y mucho menos sustituyen a un papá, a una mamá. Y como bien decía mi querido Chovy Landeros, que escribió un prólogo precioso, los niños no quieren papás perfectos, papás presentes. Y cuando pregunto también, he preguntado a miles de mamás y papás en este recorrer por México, escuelas por escuelas, ¿a qué edad entregan la primer pantalla o ponen la primer pantalla a sus niños? La respuesta del 99.99% es a los 3 meses de edad. Y la segunda pregunta, fíjate qué reveladora es: ¿quién gobierna en sus hogares? ¿Quién manda ahí? Y la respuesta, pues casi de igual manera, es: mandan ellas y ellos, no mandamos nosotros. Entonces, estamos frente a enormes retos, pero también oportunidades, y que de eso se trata, poderlas poner sobre la mesa el día de hoy, reconocerlas para poder reconstruir y estar del lado de la paz. Claro. Y estar del lado del amor y estar del lado de la comunicación, de la solidaridad, de la compasión, que hoy nos urgen más que nunca. Indiscutiblemente, yo quiero, antes de entrar a este tema de lleno, quiero preguntarte, Josefina, ¿qué te llevó a acercarte de lleno a lo que pasa con las niñas, los niños, los adolescentes, cuando estabas en el Senado? Así es, fíjate que cuando llegué al Senado de la República, que tuve esa gran responsabilidad, se hizo una gran reducción en el número de comisiones. Uh-huh. Y recuerdo estar en una de esas negociaciones donde se tenía que tomar la decisión cuáles se iban al cesto de la basura y cuáles se quedaban y seguían vigentes.
Y recuerdo perfectamente, parece que estoy viendo ese momento, donde estaban todos esos papelitos escritos con los nombres de las comisiones y decían, esta se va y esta se queda, y la que ya se desconocía, justamente había un bote de basura y se iban depositando ahí porque, bueno, iban a desaparecer. Y entonces veo la tarjeta que dice Comisión de Derechos para Niñas, Niñas y Adolescentes, y escucho a alguien en la mesa decir, esta se va. Y cuando estaban a punto de tirarle al cesto de la basura aquel papel, yo lo retomé, casi lo saqué del cesto de la basura y le dije, no, esta no, por favor. Yo me gustaría mucho, si me dan la oportunidad, presidir esta comisión. Y otra de las expresiones inmediatas, fíjate qué reveladora fue, pero ¿por qué quieres una comisión tan insignificante? Pide una importante. Turismo, vivienda, economía, ¿por qué algo tan insignificante? Y eso me sacudió muchísimo. Y en el trabajo de la comisión, que agradezco ahí sí a todos los grupos parlamentarios, tengo que reconocer, porque siempre partimos de la premisa que las niñas, los niños no tienen partido, tienen derechos. Y afortunadamente todos los miembros de la comisión, que éramos de todos los partidos, fueron no solamente solidarios, sino enormemente responsables. Y en esta comisión todos nuestros dictámenes se aprobaron por unanimidad. Aquí se aprobó lo que urgía, por ejemplo, que no prescribiera este crimen, este delito de violencia sexual. Es decir, en México prescribía y claro, cuando la víctima iba a denunciar le decía, no, ya prescribió. Bueno, ahora no importa el número de años que haya pasado, esa víctima va a denunciar y deberá encontrar justicia. Lo hemos visto con mujeres importantes, sin duda, famosas, que conocidas. Han tenido esta valentía de dar el paso al frente. Claro, ahí por ejemplo también se logró aprobar en esta legislatura la prohibición del matrimonio infantil, que por supuesto tenemos mucho más que hacer, pero bueno, y trabajando con muchas víctimas de violencia sexual, que yo he abrazado esta causa con un gran amor y solidaridad y reconocimiento. Fíjate que tratando de entender qué había en este mundo, por qué esa crueldad, por qué esa destrucción sin límites a la vida de las niñas, los niños, los adolescentes. Una especialista en España me dijo, no vas a terminar de entender si no te metes a ver lo que están consumiendo en pornografía. Porque una gran mayoría de estos pederastas, de estas personas que hacen un terrible daño, son grandes consumidores de pornografía. Esto justamente me llevó a las violencias digitales, que hoy en este programa, con toda honestidad, debo confesar algo, yo sabía y advertía que iba a encontrar violencia digital, pero lo que me he encontrado, rebasa todo lo imaginable. Es inimaginable. Y lo inimaginable lo entiendes cuando escuchas a una pequeña niña de 9 años en una primaria, evidentemente, delante de cerca de 400 compañeritos, que levanta su mano, reitero, 9 añitos, y te dice, oye, Josefina, yo te quiero contar que tengo un poliamor. Y entonces le dije, ¿quién es tu poliamor? ¿Nos quieres contar? ¿Tú quieres contar eso a todos tus compañeros? Y una gran inocencia dijo, claro, yo quiero contarles que todas las tardes mi mamá trabaja, entonces me deja la compu abierta con internet, y fíjate, yo tengo un grupo de amigos de más de 50 años. Dios. Entonces todas las tardes me dicen, quítate tu suéter, quítate tu blusa, quítatelo todo y pégate todo lo que puedas a la pantalla porque te vamos a acariciar. Ellos, Josefina, son mi poliamor. Así empezó parte de este intercambio, de estos testimonios. He sentido a mi lado esos cuerpos temblar, como esa pequeña niña de 12 años que se levanta y me dice, bueno, es que a los 8 años, fíjate, iba abrazada por una amiga y me dijo, ahorita me lo platicas después del corte comercial, porque estos casos fuertes son los que nos dejarán ver qué se está viviendo en este momento, y los papás ni enterados. Ahí es donde está el asunto. Regresamos, porque este compromiso tiene que ser compartido. Forzosamente, todas y todos tenemos un niño cerca de nosotros, ¿sabes? Regresamos, y su vida Josefina. Depende de nosotros. De acuerdo, volvemos. Gracias por este compromiso que hemos hecho para seguir viendo este programa especial dedicado a analizar
de la mano de Josefina Vázquez Mota, todo lo que ella ha estado investigando. Josefina lleva mucho tiempo visitando escuelas, en donde platica con los niños, con las niñas y con los adolescentes, hombres y mujeres, y los testimonios que ha recabado y todo lo que ella tiene como información tan importante. Después se reúne con los padres de familia. Y aquí, de verdad, tenemos que estar todos involucrados, maestros. Este programa, que está dividido en 4 bloques, yo les pido que lo compartan, solamente haciendo un frente común, solamente haciendo de verdad equipo con quien ya lleva una tarea muy avanzada, realizada, y todo lo que falta por hacer. Decirle a Josefina, aquí estamos todos, y mi interés son mis hijos, pero todos los niños son mis hijos. Somos responsables. Sin duda, y las niñas y los niños no tienen partido, las niñas y los niños tienen derechos. Qué bueno que lo repitas. Y como bien decía Nelson Mandela, ninguna niña o niño nace sabiendo odiar. Eso lo enseñamos a amar o a odiar. Y en las redes sociales, que no las quiero satanizar, tampoco lo podemos hacer. Evidentemente, claro. Pero hay una gran cantidad de odio. Y les compartía sobre esta pequeña niña de 12 años, sí. Y decía, es que a mí a los 8 años me regalaron mi primer videojuego, estaba muy emocionada, pero nunca me dieron instrucciones de cómo debía usarlo. Uh-huh. Así que desde la primera semana yo empecé a hablar con extraños, y uno de esos extraños se hizo pasar por alguien más joven. Esto se llama grooming. Es cuando un adulto cambia su identidad para tener información de tipo sexual, de particularmente una niña, pero también hay muchos niños víctimas. Uh-huh. Dijo, y a la semana empezó a amenazarme que si yo no le mandaba una foto diario de mi cuerpo desnudo, él haría daño a mis papás. Entendamos que tenía 8 años. Dijo, entonces, durante 4 años, todos los días le mandé una foto de lo que él me pedía. Y hace muy poco tiempo, tengo 12 años, se lo conté a mi mamá, y ella me dio la espalda y me golpeó horrible. Entonces, Janet, cuando yo escucho, siento este dolor, lo que quiero compartir es qué está pasando en nuestras familias. Uh-huh. En nuestro México son nuestras familias, claro. Somos nosotros. Niñas, niños y adolescentes, de cada 10, 9 tienen acceso a Internet. 74% ya viven al menos en una plataforma, es decir, ya son cibernautas, quiere decir que ya viven ahí de tiempo completo. Llámese como quieran, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, y al menos en una plataforma. Lo siguiente es decirles que la gran mayoría también viven en este Internet y en estas plataformas sin controles parentales. ¿Por qué? Porque los papás pertenecemos a otra generación, ignoramos, no somos nativos digitales, y entonces cuando yo voy y les pregunto a los papás, te decía, pues a los 3 meses le pones una pantalla a un bebé, el bebé no entiende que es una pantalla, pero su cerebro sí. El cerebro va a crear esta dopamina, esta sustancia de la que tantas veces has hablado en la mujer actual, y por eso al año de edad podemos ver estas escenas tan frecuentes donde un niño de 1 añito ve a un adulto con un celular y lo quiere, claro. Y se frustra y se enoja y lo jala, y si no se lo dan, inmediatamente se tira al piso, hace berrinche, se priva, patalea, pega. Y si tú le das ese chupón digital, que yo le he llamado así, en ese momento hackeas el cerebro de ese niño, lo desconectas de su propia vida y de tu vida, ya no te va a molestar, ya no vas a oír su voz, ya no te va a pedir nada, ya no va a llorar, pero él tampoco va a escuchar tu voz, él tampoco va a sentir tu cercanía, él tampoco va a saber cuánto lo amas. Y cuando él tenga 13 o 14 años, mamá, papás, veamos la imagen en nuestras familias y se pongan sus audífonos, te están bloqueando de su vida y te están diciendo, ahora yo no quiero saber nada sobre ti. Pero yo lo provoqué, claro, yo se lo di. Pero la pregunta es, fíjate, es la primera generación en la historia de la humanidad donde se sienten más solos. Es la primera generación en la historia de la humanidad donde en lugar de dar un paso al frente en materia cognitiva de aprendizaje, que siempre hemos evolucionado como humanidad, hemos dado un paso atrás. Hoy tardan mucho más tiempo en aprender a leer, a escribir, ya no digamos a comunicarse con otros. Por ejemplo, me ha tocado en las preparatorias, la gran mayoría bloquea el teléfono. Odian que les marquen por teléfono, se sienten invadidos y te dicen, si mi mamá me empieza a llamar, la bloqueo. Así no me gusta escuchar la voz de nadie.
Entonces, la realidad en México tenemos la gran mayoría de niñas, niños entre 6 a 17 años de edad viven en las pantallas. Lo hacen sin prevención, sin controles parentales. ¿Qué está pasando? En primer lugar, tenemos un gravísimo problema de ciberbullying y ciberacoso. Este ciberbullying que se hace 24 horas al día, 7 días de la semana, en las escuelas, siempre que hablo de esto, veo a un par de niñas al menos, si no más de un niño también, que salen corriendo al baño, que lloran, que se abrazan a sí mismos sus cuerpos, porque siempre va a haber ese bullying que quiere buscar ese poder, ese dominio, y esa víctima, y el resto de los compañeros que dice yo mejor no me meto, no sé que vaya a ser la siguiente víctima, la víctima la pasa fatal y es quien termina yéndose a la escuela. Y este ciberbullying termina con su autoestima, los puede llevar y los ha llevado al suicidio. Eso Fíjate, les quiero compartir un dato de nuestro país. Los intentos de suicidios en niñas y niños y adolescentes han subido 600% en los años más recientes. Los intentos de suicidio, el autolastimarse. Cuando les pregunto en estos grupos de 800 alumnos, ¿conocen a alguien o alguno de ustedes se hace cortes? Te estremecerías tú y cualquiera que nos acompaña en este momento, porque levantan la mano entre el 80 y el 90%. Cuando levantan su mano, he visto aquí sus cortes, muchos de ellos levantan su camiseta, el suéter de la escuela, o se tocan unos con otros, y entonces empiezo a hacer las preguntas. ¿Qué les pregunto, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes juegan videojuegos? Y ahí sí, la adrenalina al tope, todos. ¿Cuántas horas juegan? Y ves que dicen 5, 8, 10, 15. Y alguien me diga, Josefina, ¿cómo pueden jugar 12 horas, Claro 13 que horas? sí. Porque se llevan ese celular a la cama. Sí, Y yo les digo no a los duermen. papás, a ver, todos ponemos candados, cerrojo, hay quien pone hasta cámaras para que ningún extraño entre. Pero en ese dispositivo que se lleva a la cama, el 84% habla con extraños. Sí. Deja entrar a su cama a extraños que no tocaron el timbre, que no cruzaron la puerta, que tú nunca te diste cuenta, porque nosotros sí caemos desmayados de cansancio en la noche, pero ellos no duermen. Y es cuando pasan 3 cosas terribles. Una, la mayor violencia en redes se da en la madrugada. Sí. Lo segundo es cuando contacta con los pederastas. Y lo tercero, y lo quiero decir de manera muy fehaciente aquí, el crimen organizado hoy en México está utilizando las redes sociales y particularmente los videojuegos para reclutar a las niñas, niños y adolescentes. Quien asesinó recientemente en este acto terrible al alcalde de Uruapan era alguien de 17 años. No era ni siquiera un mayor de edad. Cada año se están llevando a cerca de 45,000 niñas, niños y adolescentes engañados. En este campo de Teuchitlán hay un testimonio de un joven que dice, llegamos engañados y cuando nos preguntaron quiénes se quieren ir de aquí, nos dimos cuenta, la mayoría levantamos la mano y nos dijeron, de aquí solo se van muertos. Y fíjate el lenguaje que utilizan. Te he traído estas emojis que para la gran mayoría de los adultos pues son algo que nos dice algo diferente. Esta es una investigación muy seria del Colegio de México, donde estuvo involucrado Sergio Aguayo y grandes especialistas. Yo les pregunto, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos un pedazo de pizza. Bueno, es que están hablando con alguien de la chapiza, ¿verdad? Con un cártel del crimen organizado. Vemos un gallo, quiere decir que están hablando con el cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder es, o le llaman el señor de los gallos. Podemos ver y dices, este es un ninja, están hablando de un juego, de un niño, es una invitación a que seas mi sicario. Y estos demonios que vemos aquí ya son órdenes de actos muy violentos. Y la siguiente que les quiero compartir es como una tabla periódica. ¿La podemos ver después del corte comercial? La vamos a ver después del corte comercial. Estamos Quédense con nosotros. Josefina Vázquez Mota. Sí, también yo me siento como tú en este momento, pero es importante que estemos informados. Volvemos.